93.0 FM. En la frontera del tiempo. Un espacio de ciencia, naturaleza y tecnología del futuro. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, a través de la 93.0 de su frecuencia modulada en cadena. ...93.0... 93.0... En la frontera del tiempo. Un espacio dirigido y presentado por ella. En la 93.0 FM. FM. Europa está en peligro. El supervolcán Campi Flegrei, en Italia, está a punto de entrar en erupción. ¿Sabías que hay un supervolcán activo en medio de Europa? Justo en su cráter se encuentra la pintoresca ciudad italiana de Pozzuoli, con una población de 80.000 habitantes. El supervolcán Campi Flegrei, junto con las islas adyacentes, forma un enorme complejo volcánico. Durante 80.000 años de su existencia solo hubo dos supererupciones, hace unos 36.000 y unos 12.000 años. Parece que el supervolcán está listo para entrar en erupción en un futuro próximo. En este fragmento encontrarás más información sobre ¿qué le está pasando al volcán ahora mismo? ¿Qué es el bradiseísmo y cuáles son los peligros de este proceso? ¿Cuál es el motivo del inicio de la activación de Campi Flegrei? ¿Qué mecanismo desencadena la erupción de un supervolcán? Campi Flegrei es el volcán del ciclo, y su explosión, como un detonador, desencadenará una cadena de explosiones de todos los demás volcanes. Será una catástrofe no solo para Italia, sino para toda la humanidad. Más información sobre las próximas catástrofes climáticas y las formas de abordar el problema, en la conferencia internacional en línea, Crisis Global. Italia. El futuro depende de nosotros. Todo el mundo ha oído hablar del supervolcán de Yellowstone, pero ¿han oído hablar alguna vez del supervolcán de Europa? No solo hay un supervolcán activo, y que no está dormido en el corazón de Europa, en Italia, sino que también hay una pintoresca ciudad llamada Pozzuoli, con una población de 80.000 habitantes situada justo en su cráter. Y ahí es donde estamos ahora. Cabe preguntarse si sus habitantes saben que viven literalmente en la boca de un volcán. Hola queridos espectadores, estamos en Pozzuoli, en el territorio de Campi Flegrei. ¿Sabe que el Campi Flegrei es un supervolcán? Sí, claro, lo sé. Sí, estoy bastante bien informada, sé que estamos sobre una burbuja de magma. Sí, por supuesto, es la caldera más grande del mundo después de Yellowstone. Por supuesto que lo sabemos, bastante. Cuando vuelas a Nápoles, desde el avión, ves todas estas chimeneas volcánicas, lo ves todo. Pero somos conscientes de ello, hemos aprendido a vivir con ello. Cuando hay un terremoto, cuando hay bradiseísmo aquí, estamos acostumbrados a ello, pero sentimos los temblores, estamos muy acostumbrados, pero... Bueno, sí, sigo pensando en ello porque hemos tenido algunos temblores muy fuertes últimamente. Los Campi Flegrei, junto con sus islas adyacentes, constituyen un inmenso complejo volcánico. Aquí no se encuentran los típicos conos volcánicos, sino una enorme caldera que contiene una red de 24 cráteres. Muchos de estos cráteres están actualmente sumergidos bajo el mar Tirreno.
El área de la caldera mide, según diversas estimaciones, entre 100 y 200 kilómetros cuadrados, superando el tamaño de Nápoles. Por eso se dice que el Campi Flegrei es un supervolcán. En sus 80.000 años de existencia, este supervolcán solo ha experimentado 2 supererupciones, hace unos 36.000 y unos 12.000 años. Cada vez resultaron en una catástrofe para Europa. Y parece que ahora mismo el supervolcán también está a punto de entrar en erupción. ¿Por qué puede ocurrir esto y cómo la historia de nuestra civilización podría llegar a su fin? Lo contaremos en este video. A lo largo del último medio siglo, los científicos han documentado numerosos casos de movimientos verticales del terreno y terremotos en las proximidades del volcán. En 2012, el gobierno italiano elevó el nivel de peligro del volcán de verde a amarillo. Naturalmente, cuando uno camina todos los días sobre la boca de un volcán, se insensibiliza ante el peligro potencial. Sin embargo, los acontecimientos de los últimos años provocaron una creciente sensación de alarma y temor, incluso entre los residentes que llevan mucho tiempo acostumbrados a esta realidad. Llevamos el bradiseísmo en la sangre, dicen los italianos. El bradiseísmo es la elevación del terreno provocada por el despertar de un volcán. Es a través del bradiseísmo que los residentes locales pueden observar la actividad visible del volcán. El levantamiento del terreno más significativo se observa en las proximidades del puerto de Pozzuoli. Los residentes de la zona recuerdan vívidamente los sucesos de bradiseísmo ocurridos en la década de 1980. De agosto de 1982 a diciembre de 1984, la ciudad soportó cientos de temblores subterráneos y actividad bradisísmica. El resultado fueron daños de 8.000 edificios del centro de la ciudad y la evacuación de 36.000 personas que nunca volvieron a sus hogares. La actividad bradisísmica elevó el lecho marino casi 2 metros y dejó la bahía de Pozzuoli demasiado poco profunda para las grandes embarcaciones. Esa noche, Pozzuoli se elevó al menos 1 metro. De hecho, todo el muelle, todos los barcos del muelle. Soy pescador, así que sabía que estaban todos en tierra. Ya no había agua. El muelle se levantó. Luego, inmediatamente, descendió. Los barcos de la bahía de Pozzuoli descansan prácticamente sobre la arena incluso ahora, porque el bradiseísmo se reanudó en 2004. Hace tiempo que el suelo ha alcanzado el nivel del año 1984 y sigue subiendo. Solo en el mes de febrero de 2023, la Tierra se elevó casi 10 centímetros. Este levantamiento fue acompañado de miles de pequeños terremotos. Después del año 2000, se ha producido una activación del volcán y desde entonces han entrado en juego diversos factores. Año 2000. Comienza la emisión activa de gases, y sobre todo de CO2. Este signo indica la afluencia de nuevo magma procedente del manto, que calienta la cámara del volcán. 2004. La presión del gas comienza a levantar el suelo. 2005. El magma caliente calienta todo hasta la superficie del suelo y provoca la ebullición de las aguas hidrotermales. 2006. Los terremotos se hacen perceptibles en la superficie. 2016. El comienzo de un aumento exponencial del número de terremotos y la sincronización de todos los procesos. Esto no se había observado nunca antes. Los bradiseísmos anteriores solo duraron 2-3 años, mientras que el actual lleva 19, lo que es especialmente preocupante. Disculpe, a diferencia de los años 80, cuando había terremotos de verdad, aquí solo tenemos temblores relacionados con el vapor que hay debajo. Debido al bradiseísmo. Mientras que en los 70s, 80s, en 1983 hubo terremotos de más de 6 en la escala de Richter, que no es algo pequeño. Uno fue el 4 de octubre y otro el 4 de septiembre. Pero fueron temblores de un terremoto de verdad. Por eso predijeron un volcán, predijeron las cosas más terribles. Gracias a Dios no ha pasado nada allí desde entonces. Bueno, espero que sea igual ahora.
Los residentes locales y los científicos comparan la situación actual con el bradiseísmo de la década de 1980, cuando no se produjo ninguna erupción. Creen que antes de la próxima erupción volcánica se producirán terremotos y levantamientos del terreno más fuertes que los ocurridos la última vez. Sin embargo, hay pruebas innegables de que las condiciones han cambiado y ya no podemos confiar en las experiencias anteriores. ¿Qué ocurre hoy con el volcán? ¿Qué hace que el bradiseísmo actual sea más peligroso que el de los años 80? Científicos dirigidos por Christopher Kilburn han determinado que las propiedades de la corteza terrestre en la zona de Campi Flegrei han cambiado. La corteza ha perdido la fuerza y elasticidad que tenía antes. Esto significa que las señales de una erupción que todo el mundo está anticipando pueden no producirse, y el volcán podría entrar en erupción en cualquier momento sin previo aviso. ¿Qué cambios se han producido en la corteza bajo Campi Flegrei en los últimos 40 años? Al menos desde la década de 1950, el magma profundo asciende de forma constante y continua hacia la superficie, como una topadora, demoliendo todo lo que encuentra a su paso. A veces encuentra zonas debilitadas en las rocas y penetra en ellas a través de intrusiones estrechas. En los años 50 a los 80 se introducía, elevaba el suelo y luego se mantenía a un cierto nivel. Fíjense en el gráfico. Se aprecia por la fuerte elevación y la retención de un determinado nivel del suelo. La corteza solía ser lo suficientemente resistente como para contener estas intrusiones de magma. Durante el bradiseísmo de la década de 1980, la presión del magma fue excepcionalmente alta, lo que dio lugar a potentes intrusiones de magma a profundidades de entre 7 y 2,5 kilómetros. Fue terrible. La ciudad de Pozzuoli fue sacudida por miles de terremotos. Comenzaron las evacuaciones. Las calles se llenaron de policías, militares y residentes llorosos a los que el gobierno estaba evacuando a la fuerza de sus hogares. Nadie comprendía lo que ocurría en el minuto siguiente. Muchas casas se resquebrajaban ante los ojos de los residentes que no habían conseguido huir a las calles. En algún momento del bradiseísmo de la década de 1980, la presión del magma y los gases se hizo tan intensa que superó el límite de resistencia de la corteza, lo que provocó su ruptura catastrófica. La ruptura permitió la salida de los gases acumulados, lo que a su vez detuvo temporalmente el levantamiento del terreno e incluso provocó un ligero hundimiento. Se trató de una desgasificación natural de la cámara del volcán que, por un lado, retrasó temporalmente la megaerupción. Sin embargo, por otro lado, solo fue un respiro temporal. Durante décadas, apenas hubo terremotos en las inmediaciones del volcán. Esto tranquilizó a la gente y volvieron a la vida normal, olvidando poco a poco el horror que habían experimentado en la década de 1980. Pero esta calma temporal les engañó y, desgraciadamente, procesos invisibles de cambio catastrófico del subsuelo estaban ocurriendo en las profundidades de la Tierra durante este tiempo. Los gases que brotan de las profundidades poseen una actividad química y física extremadamente elevada. Al penetrar en las rocas, las debilitan y las hacen más quebradizas. Esencialmente, estos gases, al debilitar la corteza, allanan el camino al magma, como un rompehielos que abre paso a otros barcos a través del hielo. Mientras continuaba la vida pacífica en la superficie de la Tierra, la corteza situada sobre la cámara magmática perdió esencialmente su capacidad de soportar la presión del magma. En otras palabras, desde 1984, el proceso de degradación de la corteza en la zona de Campi Flegrei no solo no se ha detenido, sino que se ha intensificado gradualmente. Y ahora, la actividad del volcán está entrando en una nueva fase, ya que el magma está introduciéndose más cerca de la superficie de la caldera. Así lo indica el hecho de que la mayoría de los enjambres sísmicos se hayan acercado a profundidades que oscilan entre 1,5 y 1 kilómetro. En agosto de este año se produjo un potente enjambre de terremotos a profundidades que oscilaban entre los 4 kilómetros y los 200 metros.
Esto indica que el magma ya se ha acercado tanto a la superficie que podría desencadenar una erupción volcánica. Actualmente, la corteza de esta zona puede compararse a un cristal, con una red de finas grietas que le atraviesan. ¿Cuánto tiempo más podrá contener esta corteza al gigante de magma que ansía salir a la superficie? Resumamos toda la información sobre la actividad actual de los Campi Flegrei que hemos recopilado. El magma de las profundidades se acerca gradualmente a la superficie del volcán, provocando continuos levantamientos del terreno y terremotos. La corteza se ha debilitado y no puede resistir la intrusión del magma. Si no se toman medidas preventivas, se producirá una erupción en los próximos años. Existe la opinión de que la próxima erupción del Campi Flegrei será un flujo de lava menor, como su anterior erupción del Monte Nuovo en 1538. Algunos creen que se limitará a liberar vapor. Sin embargo, los hechos nos dicen lo contrario. En sus 80.000 años de existencia, el volcán Campi Flegrei ya ha experimentado 2 erupciones catastróficas. Siempre da señales de advertencia de tales explosiones. Los científicos, al estudiar la composición química de las lavas de erupciones pasadas, han observado que cada vez, antes de una megaerupción, se producen cambios específicos en el magma. Se produce una erupción menor con una composición química particular de la lava. Esto ocurre siempre varios cientos de años antes de una megaerupción catastrófica. Esta composición de lava se descubrió en la erupción del Monte Nuovo en 1538. Estas señales de advertencia se han producido 2 veces en la historia de las erupciones de caldera. En el gráfico pueden verse etiquetadas con los números 12 y 53. Tengan en cuenta que siguiendo estos eventos, varios cientos de años después, vinieron las catastróficas erupciones de la caldera de Campi Flegrei, etiquetadas como número 54 y 84. Ahora, echemos un vistazo a la erupción número 5, parpadeando en rojo. Se trata de la erupción del Monte Nuovo en 1538. En efecto, Monte Nuovo sirvió de señal y disparo de advertencia antes de que Campi Flegrei desencadenara su devastadora erupción y acabara con toda la vida en Europa. Este cataclismo podría producirse en cualquier momento. ¿Qué ocurrirá en el momento de la erupción? Las anteriores erupciones de la caldera fueron los acontecimientos volcánicos más devastadores de la historia europea de los últimos 200.000 años. Según las reconstrucciones de los vulcanólogos, durante estas erupciones, las columnas de ceniza y lava alcanzaron alturas de 44 kilómetros. Las ardientes nubes se extendieron instantáneamente en un radio de 60 kilómetros. Toda la vida en esta zona fue arrasada en cuestión de segundos. La ceniza fue arrastrada por el viento a lo largo de miles de kilómetros, cubriendo todo el continente europeo hasta los montes Urales. En Rumanía, a 1000 kilómetros del volcán, la capa de ceniza alcanzó 1 metro de espesor, según determinaron los estudios sobre depósitos de ceniza. Como consecuencia de estas erupciones, la temperatura en Europa descendió entre 6 y 9 grados centígrados. El invierno volcánico que siguió a la erupción hace aproximadamente 36.000 años provocó la extinción de los neandertales. Los que sobrevivieron se vieron obligados a huir de Europa. ¿Por qué Campi Flegrei se activa ahora? Existe un ciclo de cataclismos que nuestro planeta experimenta aproximadamente cada 12.000 años. Durante este ciclo, se produce una escalada de fenómenos naturales catastróficos como huracanes, tifones, incendios forestales e inundaciones, pero lo más alarmante es el aumento de la actividad sísmica y volcánica. Se activan supervolcanes. La supererupción del Campi Flegrei, etiquetada como número 54, ocurrió hace aproximadamente 36.000 años, y la número 84 ocurrió hace unos 12.000 años. La cronología de estas supererupciones confirma el ciclo de 12.000 años de cataclismos. ¿Qué desencadena las erupciones de los supervolcanes durante este ciclo de 12.000 años? Durante el ciclo, el impacto cósmico externo activa el núcleo de la Tierra. Esto provoca un aumento de la energía endógena, lo que da lugar a un ascenso generalizado del magma de capas profundas. El magma profundo es más caliente, líquido y móvil, y es el que inicia las megaerupciones.
El análisis de megaerupciones de hace aproximadamente 12.000 y 36.000 años reveló la presencia en ellas de magma de capas profundas. Al igual que en el pasado, el magma está surgiendo actualmente de las profundidades. Hay una cuestión crítica de la que nadie está hablando. Los terremotos de foco profundo que se producen en diversas partes del mundo afectan a la sismicidad del Campi Flegrei, provocando así el ascenso del magma. La causa de un terremoto de foco profundo es una potente explosión en las profundidades del manto terrestre. Como resultado de esta explosión, se producen terremotos de foco profundo. En el caso de un supervolcán, esto se refleja como un enjambre de terremotos. El aumento catastrófico del número, profundidad y fuerza de los terremotos de foco profundo indica una acumulación de energía interna en la Tierra. Tales explosiones pueden desencadenar una erupción espontánea del Campi Flegrei y de cualquier otro supervolcán. Ya estamos presenciando este fenómeno en el ejemplo de supervolcanes como Yellowstone, Aira y Campi Flegrei. Están experimentando un despertar sincrónico. Además, hay un aumento de la actividad en Taupo, Lach y Toba. Precisamente los mismos supervolcanes que también entraron en erupción en ciclos cataclísmicos anteriores de 12.000 años. El planeta ya ha entrado en un ciclo de cataclismos, como demuestran todos los procesos climáticos y geodinámicos. Campi Flegrei es un volcán de este ciclo. La erupción de un supervolcán, actuando como detonante, desencadenará una reacción en cadena de erupciones en todos los demás. Si el Campi Flegrei es capaz por sí solo de cubrir de cenizas toda Europa, ¿qué ocurrirá cuando otros supervolcanes entren en erupción? ¿Qué será de nuestro planeta? Será una catástrofe no solo para Italia, sino para toda la humanidad. ...93.0 93.0 FM. ...93.0. El ciclo cósmico en marcha, ¿hay protección? El 4 de diciembre de 2021 se celebró la conferencia internacional en línea, Crisis Global. La hora de la verdad. Se trata de un evento importante en la plataforma del proyecto internacional Sociedad Creativa. Emitido en miles de medios y plataformas de todo el mundo. El objetivo del evento es comunicar de forma abierta y honesta la magnitud de la crisis climática y medioambiental, las amenazas que se ciernen y una solución real a la situación. El clima está cambiando rápidamente y cada uno piensa que no le va a afectar, pero la vida le demuestra lo contrario. La única salida es que la gente se una para invertir todo su potencial en un objetivo: la supervivencia. Vivimos un momento único en el que el futuro depende de las decisiones de todos. Escuchamos discursos tranquilizadores según los cuales, si eliminamos los combustibles fósiles, el aumento de la temperatura puede mantenerse dentro de unos 5 grados C durante los próximos 100 años. Por desgracia, no tenemos ese tiempo. La verdad es que a la humanidad no le sobran ni 10 años, y ahora mismo no podemos influir en las verdaderas causas del cambio climático. Al fin y al cabo, las razones se encuentran en un ciclo de 12.000 años de catástrofes causadas por interacciones galácticas. ¿Tienes idea de lo grave que es esto? El ciclo de terribles cataclismos por el que ahora tiene que pasar la Tierra se produce en el planeta cada 12.000 años, y ha sido descrito por varios investigadores en muchas obras y libros científicos.
el núcleo de la Tierra crea un campo magnético. Los polos magnéticos de la Tierra son móviles. Su desplazamiento repentino se denomina excursión geomagnética. Y fíjese, ¿en qué intervalos de tiempo se produjeron tales excursiones en los últimos 120.000 años? El intervalo entre ellas es de aproximadamente 12 a 13.000 años. Es chocante que al mismo tiempo se produjeron fuertes subidas del nivel del mar en el mundo, glaciaciones y las más fuertes erupciones volcánicas. Cada vez, durante estas excursiones, el campo magnético de la Tierra se hizo 8 a 10 veces más débil. Y esto condujo a un aumento del flujo de radiación cósmica. La ciencia moderna no puede explicar por qué las excursiones geomagnéticas coinciden con dramáticos cambios climáticos y glaciaciones. A finales del siglo XX, Hartmut Heinrich realizó un gran estudio. Recogió datos sobre los sedimentos del fondo de mares, lagos y ríos. Y con ellos reconstruyó todos los cambios drásticos de temperatura de los últimos 100.000 años. Estos cambios fueron llamados eventos Heinrich. Cada uno de estos ciclos corresponde a breves periodos de glaciación, precedidos por un fuerte calentamiento del planeta de entre 8 y 10 grados centígrados. Al datar los eventos Heinrich, Sidney Hemming publicó en 2004 su versión de la periodicidad de los cambios bruscos de temperatura, donde destacan claramente los eventos del ciclo de 12.000 años. Los geólogos también han estudiado la materia orgánica de los sedimentos de los últimos 75.000 años, que indican la periodicidad del deshielo de los grandes glaciares. El geólogo Douglas Booth ha analizado la datación por carbono 14 de los sedimentos y ha enumerado en su libro los trabajos que apoyan estas glaciaciones. Los datos obtenidos demuestran de forma irrefutable que los periodos glaciares tienen una ciclicidad de aproximadamente 12.000 años. Y es por eso que nadie había sido capaz de averiguar por qué esta cosa sucedió cíclicamente a través del tiempo. Tienes el campo magnético de la Tierra se invierte e inmediatamente después tienes la edad de hielo. La razón por la que el campo magnético de la Tierra se invierte es por este ciclo de reloj. También se sabe que en los últimos 100.000 años, como resultado del deshielo de los glaciares, el nivel de los océanos del mundo ha cambiado dramáticamente entre 20 y 50 metros muchas veces. Esto se reflejó en los sedimentos de las inundaciones marinas. Y también los geólogos registraron que en los últimos 2 millones de años, simultáneamente con los periodos glaciares y las inversiones polares hubo un aumento de la actividad volcánica. Otra prueba del ciclo de 12.000 años fue la erupción del volcán Toba hace entre 72.000 y 74.000 años. Fue una de las erupciones más fuertes de la Tierra en los últimos 25 millones de años. Los arqueólogos creen que en todo el planeta solo sobrevivieron de 2 a 10.000 personas en esta catástrofe, y que la humanidad pasó por el llamado cuello de botella, es decir, estuvo a un paso de la extinción. Las erupciones volcánicas más destructivas de la historia, que ocurrieron en otros 12 ciclos milenarios, fueron las erupciones de los campos flegreos, el volcán Taupo en Nueva Zelanda, el volcán Lach en Europa, el monte Vesubio, Santorini, Aira y muchos otros. Los flujos de lava, el material orgánico, y el til glacial, y la morrena, todo apuntaba a estos ciclos de 12.000 años. Incluso con una desviación estándar en la datación por carbono 14, es obvio que eso es lo que está sucediendo. Simultáneamente a todos estos acontecimientos, se produjeron extinciones globales de especies, incluyendo importantes reducciones de la población humana. Por ejemplo, una gran cantidad de radiación cósmica durante la excursión de Last Champ provocó la extinción de toda una especie humana, los neandertales. Según otras teorías, fue causada por la erupción de un supervolcán en los campos flegreos y por las posteriores lluvias ácidas hace 36.000 años. Hace 12.800 años, las temperaturas globales se dispararon hasta 15 grados centígrados en pocos años, y nos damos cuenta de que esto ocurrió sin ningún tipo de CO2 antropogénico. De repente, la mayoría de las capas de hielo se derritieron y la Tierra dejó una edad de hielo completa. Este evento del Younger Dryas condujo a la extinción masiva de la megafauna, a un fuerte descenso de la población humana, incluyendo la extinción de los cromañones. Al mismo tiempo, se produjeron inundaciones extremas y desastres naturales, una intensa subida del nivel del mar y el deshielo de la capa de hielo norteamericana.
Sin embargo, después hubo un enfriamiento igualmente dramático. Se encontraron miles de mamuts y otros mamíferos congelados a lo largo de las laderas norte de los barrancos de Siberia. Para los científicos, las razones de estos descensos extremos siguen siendo un misterio. Como las erupciones volcánicas catastróficas, la temperatura atmosférica cambia de 10 a 15 grados centígrados, cambios en el nivel del océano mundial de 20 a 50 metros, glaciaciones a gran escala que congelaron a gigantes como los mamuts, y las excursiones geomagnéticas podrían haber ocurrido casi simultáneamente en un corto periodo de tiempo. Es de vital importancia examinar en detalle estos hechos de la horrible historia de los cataclismos del pasado que ocurrieron con un ciclo de 12.000 años. Para ello debe utilizarse el enfoque interdisciplinario de toda la comunidad científica. Porque vamos a enfrentarnos a las mismas catástrofes en un futuro próximo. Al fin y al cabo, estamos viviendo justo en el momento de otro ciclo de este tipo, que es exactamente la verdadera causa del cambio climático. El manto inferior, el manto exterior y luego llega a la corteza, y comienza a calentarse. Vas a tener más terremotos, más volcanes. El agua del océano se va a calentar debido al sol. Y entonces tendrás más huracanes, tifones, tornados. Eso es, y también tormentas de nieve. Quiero decir, todo lo que tiene que ver con la evaporación, ya sabes, la evaporación del agua del océano se dejará caer en la tierra como hielo, nieve, granizo, lo que sea, va a ser más y más. También, la salida del sol va a producir más luz ultravioleta. ¿No es lo que estamos presenciando ahora en nuestro planeta signos de un gran desastre? Veamos los hechos de un aumento de la actividad extrema de las catástrofes en la actualidad. Varios investigadores constatan un crecimiento anormal de la actividad sísmica durante los últimos 50 años. En la década de 1970, el número de terremotos de magnitud superior a 7 se duplicó, y desde 2003, el número de terremotos destructivos de magnitud superior a 8 hectáreas comenzado a crecer. La actividad sísmica del Cinturón de Fuego del Pacífico se duplicó entre 1979 y 2012. La energía de los terremotos y sus magnitudes están aumentando. Y lo que es aún más sorprendente, la profundidad de los terremotos está aumentando. Desde 2014, se ha registrado un aumento en el número de terremotos a una profundidad de más de 700 kilómetros. De este modo, en los últimos 7 años su número se ha multiplicado por más de 12. Y en 2015, los científicos registraron el terremoto más profundo de la historia de las observaciones cerca de Japón, a 751 kilómetros bajo la superficie. Anteriormente, los sismólogos habían asumido que los terremotos eran imposibles a esta profundidad. Simultáneamente con el crecimiento de la actividad sísmica, aumenta el número y la fuerza de las erupciones volcánicas, lo que se registra por el volumen de lava emitida. Durante los últimos 200 años, el número de erupciones volcánicas anuales en la Tierra se ha multiplicado casi por 4. Se han despertado más volcanes inactivos y ha aumentado la actividad de los volcanes ya activos. En el núcleo de nuestro planeta se están produciendo una serie de cambios sin precedentes. En 1998, se desplazó anormalmente hacia el norte. Ahora observamos su cristalización asimétrica y fenómenos inexplicables en el mismo centro del núcleo. En el núcleo líquido exterior, el flujo de hierro fundido se ha acelerado desde 2015. Los latidos, es decir, las manifestaciones microsísmicas que emanan del núcleo, causadas por su disonancia, están aumentando. Debido al desplazamiento del núcleo, la rotación del planeta se acelera, su fuerza centrífuga y la deformación a lo largo del ecuador crecen. El flujo geotérmico del interior aumenta, acelerando el deshielo de los glaciares. La temperatura media del agua de los océanos aumenta y aparecen zonas anómalas de calentamiento extremo. Las aguas subterráneas de Siberia Occidental y de otras regiones con una corteza fina hierven. Las anomalías de ozono crecen gradualmente por encima de las fallas y las regiones volcánicas. El número de incendios a lo largo de las fallas crece debido al aumento de la desgasificación, es decir, la liberación de gases inflamables del interior de la Tierra. El campo magnético se ha debilitado en un 9%. La excursión del polo magnético norte y el crecimiento de la anomalía magnética del Atlántico Sur ha comenzado. Desde 2007, inexplicablemente para los científicos, la termosfera ha sufrido una reducción récord de su densidad. Al mismo tiempo,
La estratosfera y la mesosfera se han enfriado significativamente en los últimos 20 años, mientras que la troposfera se está calentando debido al crecimiento del calor interno del interior. Todos estos procesos siguen intensificándose y sincronizándose a un ritmo alarmante. Ignorar estos hechos es un suicidio. ¿Qué le espera a la humanidad dividida en un futuro próximo si no hacemos nada? Los daños aumentarán de forma exponencial e irreversible a escala masiva. Los focos de catástrofes estallarán y se intensificarán hasta envolver todo el planeta, convirtiéndolo en otro planeta muerto como Marte. La radiación galáctica que afecta a todo el sistema solar también alterará críticamente nuestra estrella. Habrá erupciones solares increíblemente fuertes en el Sol que convertirán todos nuestros dispositivos de alta tecnología en un montón de chatarra inútil. La inversión de los polos magnéticos conducirá a un debilitamiento crítico del campo magnético de 8 a 10 veces, lo que dejará a todos los seres vivos sin protección contra los rayos de la despiadada radiación cósmica. Los estratovolcanes repentinamente despertados en toda la Tierra comenzarán a escupir magma. Las erupciones de cenizas y lava destruirán toda la vida a su paso. La atmósfera, llena de ceniza volcánica, protegerá la superficie de la Tierra de la luz solar durante muchos años, sumiéndola en la oscuridad y el frío. La ceniza volcánica se derramará con torrentes de lluvias ácidas mortales. Las aguas subterráneas calentadas por las cámaras de magma se evaporarán y caerán en lluvias interminables. Se producirá una rápida subida del nivel de los océanos y de los ríos. Los casquetes polares comenzarán a desmoronarse y a desaparecer debido a la actividad de los volcanes, despertados bajo ellos. Todas las megalópolis costeras y los estados desaparecerán bajo el agua en pocas horas. Las corrientes de los océanos cambiarán de cauce, la corriente del Golfo se detendrá, un calentamiento brusco será sustituido por un enfriamiento repentino, y esto traerá una glaciación sin vida a regiones de Europa antes confortables. El concepto de estaciones del año dejará de existir como tal. La Tierra se verá abrumada por los más poderosos terremotos con magnitudes superiores a 10, los que la humanidad nunca ha afrontado antes. Olas gigantescas de tsunamis desechando cualquier obstáculo darán muchas vueltas al planeta, borrando ciudades de la faz de la Tierra. Los vientos y huracanes adquirirán una fuerza sin precedentes y se volverán caóticos. Los gases ardientes que escapen de las entrañas de la Tierra provocarán incendios naturales a gran escala en las regiones restantes que no hayan sido inundadas. Las partículas radiactivas abrasivas a enormes velocidades convertirán las ciudades en polvo. Miles de millones de personas morirán a causa de los desastres naturales en los primeros meses. ¿Imaginan cómo será nuestro mundo consumista e inmoral cuando empiecen a acumularse desastres de esta magnitud? Las crisis alimentarias, económicas, energéticas y sociales crecerían hasta que la civilización se derrumbe por completo. La vida habitual ya no estará disponible para ninguno de los habitantes de la Tierra. La falta de agua potable y de alimentos convertiría a la gente en manadas de bandas armadas amargadas que se matarían entre sí por un trozo de pan. Las condiciones insalubres, los brotes de epidemias, la pestilencia, los saqueos y la devastación envolverían las ciudades. Los supervivientes vagarían por tierra sin vida en busca de comida y refugio. Los vivos envidiarán a los muertos. Así es el ciclo de cataclismos de 12.000 años en su apogeo. Y esta vez será más fuerte que de costumbre, porque cae en un periodo difícil, cuando un planeta muy enfermo, que atormentamos ecológicamente, se suma a un ciclo de 24.000 años. Ya nos hemos enfrentado a un enemigo despiadado que nos está destruyendo. No tenemos tiempo para seguir sin hacer nada, ya que la sincronización y la cascada de los cataclismos en curso crece inexorablemente. Tenemos que encontrar una solución para defendernos de nuestro único enemigo externo. El enemigo es fuerte, por lo tanto, se necesita todo el poder de unión de 8.000 millones de personas. Necesitamos utilizar todo nuestro potencial científico. Pero esto es imposible en el formato de sociedad de consumo que tenemos ahora. Hoy, la ciencia está al servicio del capital privado, no de la salvación de la humanidad. Por eso,
necesitamos tan urgentemente el formato de la sociedad creativa, donde no sean los intereses privados los que dominen, sino nuestro interés humano común. Debemos apresurarnos a unir y movilizar a todos los científicos. Todo el potencial científico, técnico e intelectual debe invertirse en una tarea: encontrar soluciones para contrarrestar el impacto de la ciclicidad, ya que toda acción tiene su contrapartida. Solo podremos encontrar la solución para evitar el colapso climático y para la supervivencia de la humanidad, cuando toda la humanidad se consolide. La elección depende de nosotros, depende de cada uno de nosotros, depende de ti. 93.0 93.0 FM. ...93.0... Atención, ha llegado un nuevo concepto de publicidad, promociones su empresa por banners digitales, fijos, giratorios o video banner a través de www.la93fm.com. Comercios autónomos, pymes, micropymes promocionen sus productos o sus servicios al público desde la93fm.com. Cada 24 horas se verá 1800 veces. Cada 24 horas se verá 1800 veces. Atención, oferta de lanzamiento. Por solo el primer mes, 125 euros y el resto a 75 euros al mes. Mínima contratación de 6 meses. Los científicos dan la voz de alarma. ¿Qué le pasa a nuestro planeta? Un auténtico apocalipsis meteorológico recorrió el planeta esta semana. Las catástrofes climáticas atacaron sincrónicamente muchas regiones. Oscilaciones extremas de temperatura, tormentas sin precedentes, fuertes terremotos que dejaron sin hogar a miles de personas, inundaciones e incendios forestales. Esta no es ni siquiera una lista completa de lo ocurrido esta semana. Y en uno de los países no ha habido ni un solo día sin récord de temperatura en todo 2024. Para más detalles, presentamos este resumen de los acontecimientos climáticos que tuvieron lugar en la Tierra del 22 al 28 de marzo de 2024. ¿Por qué le ocurre al planeta lo que observamos y qué le espera a la humanidad en los próximos 10 años? Una información sensacional se dio a conocer en el informe de los científicos en el Foro Internacional Crisis Global. La responsabilidad, 2 de diciembre de 2023 con traducción simultánea a 100 idiomas. Un auténtico apocalipsis meteorológico recorrió el planeta esta semana. Las catástrofes climáticas atacaron sincronizadamente muchas regiones. Oscilaciones extremas de temperatura, tormentas sin precedentes, potentes terremotos que dejaron sin hogar a miles de personas, inundaciones e incendios forestales. Esta no es ni siquiera una lista completa de lo ocurrido esta semana. Y en uno de los países no ha habido ni un solo día sin batir un récord de temperatura en todo 2024. Todos los detalles en el resumen semanal de los acontecimientos climáticos del planeta. Además, hoy escucharás la respuesta a la pregunta más preocupante. América del Sur, Brasil. Los días 22 y 23 de marzo, aguaceros sin precedentes causaron estragos en los estados del sur de Brasil y mataron al menos a 28 personas. En la ciudad de Pará de Minas, la tormenta fue la más fuerte jamás registrada. En solo 2 horas cayeron precipitaciones equivalentes a más de un mes. En la ciudad de Petrópolis se produjeron más de 200 deslizamientos de tierra en pocas horas. También se produjo una situación catastrófica en la ciudad de Mimoso do Sul. El alcalde de la ciudad estaba desesperado ante la imposibilidad de ayudar a todos los afectados por las inundaciones. Bruno Nassu consiguió subir no telhado. Asia, China. El 25 de marzo, una tormenta con truenos y granizo azotó la provincia de Zhejiang. Una de las estaciones meteorológicas registró vientos increíbles de más de 65 metros por segundo. El granizo era tan grande que rompió ventanas y techos de coches.
Algunas personas resultaron gravemente heridas por el granizo. El 26 de marzo, una espesa niebla provocó un accidente masivo en una autopista de la provincia de Shandong. El 27 de marzo, una fuerte tormenta de arena azotó el norte de China y la vecina Mongolia. Sus ecos llegaron a la región rusa de Amur, donde en la mañana del 28 de marzo los habitantes se despertaron como en otro planeta. El cielo estaba teñido de naranja. Las catástrofes climáticas se sincronizan en todo el planeta. Una potente tormenta de arena procedente del Sahara cubrió Marruecos, Argelia, Grecia, Italia, Rumanía, España y Portugal. El 24 de marzo, una tormenta de polvo afectó a los habitantes de Texas, en Estados Unidos. Toneladas de polvo alcanzaron también Almaty, en Kazajistán. La ciudad quedó envuelta en tinieblas en cuestión de minutos. En Kirguistán, al final del día 28 de marzo, contrariamente a las previsiones de los meteorólogos, estalló de repente una tormenta de polvo con vientos violentos que arrancaron tejados y rompieron árboles. 24 personas resultaron heridas. Kazajistán. La crecida de primavera se ha convertido en un auténtico desastre natural para los habitantes de Kazajistán. Debido al brusco calentamiento, la nieve, que este año ha sido anormalmente abundante, empezó a derretirse rápidamente en muchas regiones al mismo tiempo. La situación se agravó con las lluvias. Las casas y las carreteras están inundadas. Los trabajos de bombeo del agua de deshielo continúan las 24 horas del día, pero a pesar de ello, no desaparece. Se está llevando a cabo una evacuación masiva de las regiones afectadas. En la región de Kostanay hubo que sacar a la gente en helicóptero. En la ciudad de Aktobe, los trabajadores del servicio de emergencias tuvieron que rescatar a los médicos que no podían salir de las instalaciones debido a las inundaciones y acudir a la llamada de las ambulancias. El 27 de marzo, las inundaciones paralizaron el aeropuerto local. Por primera vez en los últimos años, las crecidas de primavera en el país causaron daños tan graves y pérdidas de vidas humanas. Afganistán. Fuertes lluvias azotaron el oeste de Afganistán, provocando graves inundaciones que causaron daños materiales masivos y mataron al menos a 5 personas. Irán. En Irán, habitualmente seco y caluroso, esta semana cayeron 30 centímetros de nieve en la provincia de Azerbaiyán Occidental. Y en la ciudad de Abbas, el 24 de marzo, llovió en un solo día casi lo equivalente a 2 meses de precipitaciones. Más de 1.200 personas se vieron afectadas. Arabia Saudita. Arabia Saudita ya no puede considerarse un país con un clima típicamente desértico. Las calles de la provincia de Shakra y de la capital Riad vuelven a estar inundadas por las lluvias y cubiertas de granizo. Turquía. El 25 de marzo, una fuerte tormenta arrancó los tejados de las casas de Hatay, Turquía. Las fuertes lluvias inundaron las ciudades de contenedores que albergaban a los supervivientes del terremoto del 6 de febrero de 2023. Indonesia. Indonesia ha sufrido un sinfín de catástrofes naturales. El 22 de marzo, una serie de seísmos de magnitud de hasta 6,5 se produjeron en el mar, cerca de la provincia de Java Oriental. El terremoto causó graves daños en la isla de Bawean y las sacudidas las sintieron los habitantes de casi toda la isla de Java. Las inundaciones y deslizamientos de tierra han causado ya 62 muertos y 16 desaparecidos desde principios de marzo. Más de 1.300.000 personas de 32 provincias del país se han visto afectadas y han sido evacuadas.
El 23 de marzo se registró en la ciudad de Surabaya la noche de marzo más calurosa de la historia climática del país. En 2024 no hubo ni un solo día sin batir récord de temperatura en Indonesia. Papúa Nueva Guinea. El 24 de marzo, un terremoto de magnitud 6,9 sacudió la provincia de Sepik Oriental, en Papúa Nueva Guinea. Más de 1000 casas quedaron destruidas. Cabe señalar que la semana pasada las mismas regiones se vieron afectadas por inundaciones y deslizamientos de tierra a gran escala. África, Kenia. Los habitantes de Nairobi, en Kenia, sufrieron inundaciones generalizadas tras las fuertes lluvias que comenzaron el 24 de marzo. Unas 1180 familias se vieron afectadas. Al menos 10 personas han muerto y siguen desaparecidas. Mozambique. En otro país africano, Mozambique, una catástrofe hídrica ha causado al menos 4 muertos y más de 12.500 damnificados por las lluvias extremas en el sur del país. América del Norte, México. La ola de incendios forestales en México crece a un ritmo catastrófico. En 3 días, el número de incendios forestales activos se ha duplicado. La situación se ve agravada por los fuertes vientos y el calor récord. El 28 de marzo, 126 incendios activos cubrían más de la mitad de los estados del país. El estado más densamente poblado, Ciudad de México, fue el más afectado. En total, el fuego ha arrasado más de 10.000 hectáreas. Se han desplegado más de 8.000 personas y 8 helicópteros para luchar contra el fuego. Por desgracia, hay víctimas mortales. Europa. En muchos países europeos, las oscilaciones extremas de temperatura han impactado a los residentes locales. Por ejemplo, en Portugal, el 26 de marzo, tras una ola de calor de 30 grados, las temperaturas descendieron bruscamente y cayó nieve. El 28 de marzo, en la Bretaña francesa, la tormenta Nelson provocó rachas de viento de 183 km por hora. En España, la tormenta causó 2 muertos. Nelson también afectó a otros países de Europa, demostrando una potencia poco habitual para esta época. Rusia. El 26 de marzo, 2 ciclones activos, el Balcánico y el Caspio, azotaron la Rusia europea, afectando a 17 regiones del país, desde el Kubán hasta los Urales medios. En Sochi retumbó una tormenta eléctrica y fuertes vientos derribaron árboles. En el mar se levantaron olas de 4 metros. En la región de Samara se batió un récord diario de precipitaciones del siglo desde 1922. En la región de Oremburgo, el nivel de agua del río Or subió bruscamente más de 3,5 metros en un solo día. ¿Por qué le está pasando al planeta lo que observamos y qué le espera a la humanidad en los próximos 10 años? Información sensacional fue anunciada en el informe de los científicos que está publicado en nuestro canal. Quédate con nosotros y haz llegar esta información a todo el mundo. Solo uniendo nuestros esfuerzos podremos evitar el desastre inminente. La Tierra se enfrenta a una crisis que no esperábamos, una crisis que no podemos detener. Una amenaza desconocida del espacio exterior ya está dirigiéndose hacia nosotros. Una influencia cósmica externa desencadena cambios dentro de nuestro planeta. El núcleo se está volviendo loco. Las catástrofes en la Tierra van en aumento, mientras que nosotros no estamos preparados en absoluto. El mundo está dividido, algunos quieren competir,
otros quieren luchar, otros quieren escapar, pero ninguno de ellos puede ponerse de acuerdo sobre qué hacer para evitar la inminente catástrofe global que puede destruir a toda la civilización. La única forma de detener esta amenaza es unir a los mejores científicos del mundo. Pero en un mundo donde la guerra y el poder son las únicas reglas, eso es imposible. Hay un plan A y un plan B, pero ambos planes son arriesgados. Ambos planes son inciertos. Ambos planes exigen un precio que cambiará nuestras vidas y el destino de la humanidad para siempre. Ha llegado el momento de pagar este precio. Crisis global, la responsabilidad. Véanlo en creativesociety.com. Ahora, les toca a ustedes actuar. 93.0 FM. En la frontera del tiempo. Un espacio de ciencia, naturaleza y tecnología del futuro. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, a través de la 93.0 de su frecuencia modulada en cadena. ...93.0